Imagina esto, un joven de pie frente a un espejo, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón cargado de frustración. Ha intentado una y otra vez alcanzar sus metas, pero el fracaso parece ser su única compañía. A su alrededor, las voces de quienes lo rodean resuenan como ecos. No es para ti. No tienes lo que se necesita. Es cuestión de suerte, y tú no la tienes. Pero en lo más profundo de su ser hay una chispa, una pequeña llama que se niega a apagarse. Esa llama es la constancia, el deseo de seguir adelante, de demostrar que el éxito no es cuestión de suerte, sino de esfuerzo diario. Esta es la historia de todos nosotros, porque en algún momento todos hemos sentido que el mundo está en nuestra contra, que el camino es demasiado empinado y que tal vez no estamos hechos para triunfar. Pero aquí está la verdad. El éxito no llega de la noche a la mañana, no es un golpe de suerte ni un regalo del destino. Es el resultado de pequeñas acciones diarias, de levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parece perdido. Hoy, quiero que te preguntes, ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar? ¿Qué tan fuerte es tu determinación? Porque el éxito no es para los que esperan, es para los que trabajan, para los que creen, para los que no se rinden. Esta es una historia de lucha, de perseverancia, de constancia, una historia que podría ser la tuya. Era una mañana fría en la Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios y las calles estaban llenas de vida. Vendedores ambulantes preparando sus puestos, oficinistas apresurados con café en mano y estudiantes cargando mochilas llenas de sueños. Entre ellos caminaba Diego, un joven de 25 años con una mirada perdida y un peso invisible sobre sus hombros. Diego había crecido en un barrio humilde, rodeado de carencias, pero también de amor y esperanza. Su madre siempre le decía, «Hijo, el trabajo duro siempre da frutos». Pero ahora esas palabras parecían un eco lejano. Diego había pasado los últimos 3 años intentando construir su propio negocio. Había renunciado a un empleo estable para perseguir su sueño de abrir una cafetería que no solo sirviera café, sino que también fuera un espacio para inspirar a otros. Sin embargo, las cosas no habían salido como esperaba. Los clientes no llegaban, las deudas se acumulaban y cada día parecía más difícil que el negocio sobreviviera. Sus amigos le decían que tal vez era hora de rendirse, de buscar algo más seguro. Pero Diego no podía. Había algo dentro de él que le decía que debía seguir adelante, aunque no supiera cómo. Una noche, mientras revisaba las cuentas en su pequeño departamento, Diego encontró un viejo cuaderno que su madre le había regalado cuando era niño. En la primera página había una frase escrita con su letra: «El éxito no es suerte, es constancia diaria». Diego cerró los ojos y respiró profundamente. Recordó las veces que su madre trabajó hasta tarde para asegurarse de que él tuviera lo necesario, las veces que le enseñó que los sueños no se alcanzan con deseos, sino con acción. En ese momento, algo cambió en él. Decidió que, sin importar cuántas veces cayera, se levantaría. Porque el éxito no era un destino, era un camino que se construía paso a paso. Diego sabía que no sería fácil, sabía que habría días en los que querría rendirse, en los que el cansancio y la duda lo consumirían, pero también sabía que cada pequeño esfuerzo, cada decisión de seguir adelante, lo acercaría un poco más a su meta. Esa noche, con el cuaderno en mano, Diego hizo una promesa: no se rendiría, porque el éxito no era cuestión de suerte, era cuestión de constancia. Y él estaba dispuesto a darlo todo. Los días comenzaron temprano y terminaban tarde para Diego. Cada mañana, antes de que el sol iluminara por completo la ciudad, él ya estaba en su pequeña cafetería, limpiando mesas, ajustando detalles y preparando el aroma del café que tanto amaba. Pero a pesar de su esfuerzo, los clientes seguían siendo pocos. Las sillas vacías parecían burlarse de él, recordándole que su sueño estaba lejos de convertirse en realidad. El primer gran desafío llegó cuando el propietario del local le entregó un aviso de pago atrasado. Diego tenía 2 semanas para reunir el dinero
o tendría que cerrar. Esa noche, sentado en la barra de su cafetería, con las luces apagadas y el silencio como su única compañía, sintió el peso de la desesperación. ¿Y si tienen razón?, pensó. ¿Y si esto no es para mí? ¿Y si nunca lo logro? Las dudas comenzaron a invadir su mente, como una tormenta que no daba tregua. Pero no era solo el dinero lo que lo preocupaba. También estaba la presión de su familia y amigos. Su padre, un hombre práctico y trabajador, le había dicho desde el principio: «Diego, no todos nacemos para ser empresarios. A veces es mejor aceptar un trabajo seguro y dejar los sueños para otros». Sus amigos, aunque bien intencionados, le sugerían que buscara algo más realista. Cada comentario, cada mirada de lástima, era como una herida que se sumaba a las que ya cargaba. A pesar de todo, Diego decidió no rendirse. Comenzó a buscar formas de atraer más clientes, diseñó promociones, repartió volantes en las calles y hasta ofreció café gratis durante una semana. Pero los resultados eran mínimos. Cada día parecía una batalla perdida, y cada noche, al cerrar la puerta de su cafetería, sentía que el fracaso lo acechaba más de cerca. Un día, mientras caminaba por el parque cercano, vio a un grupo de niños jugando fútbol. Uno de ellos, un pequeño de cabello rizado, caía constantemente al intentar patear el balón, pero a pesar de las caídas, el niño se levantaba una y otra vez, con una sonrisa en el rostro y una determinación que parecía inquebrantable. Diego se detuvo a observarlo y algo en esa escena lo conmovió profundamente. Si ese niño puede levantarse cada vez que cae, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo?, pensó. Sin embargo, los desafíos no se detuvieron ahí. Una semana después, la máquina de café principal de su cafetería dejó de funcionar. Repararla costaría más de lo que podía pagar, y sin ella, su negocio no podría operar. Diego sintió que el mundo se le venía encima. Era como si cada paso que daba hacia adelante lo empujara 2 pasos hacia atrás. Esa noche, mientras revisaba sus cuentas y trataba de encontrar una solución, recibió una llamada de su mejor amigo, Luis. Luis, quien siempre había sido su apoyo incondicional, le dijo: «Diego, sé que esto es difícil, pero recuerda por qué empezaste. No se trata solo de una cafetería, se trata de tu sueño, de demostrarte a ti mismo que puedes lograrlo. No dejes que los problemas te hagan olvidar eso». Esas palabras resonaron en su mente durante horas. Diego sabía que Luis tenía razón, pero también sabía que necesitaría más que palabras para superar los obstáculos que tenía frente a él. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Diego tuvo que enfrentarse no solo a los problemas financieros, sino también a sus propios miedos e inseguridades. Cada vez que veía a alguien pasar frente a su cafetería sin entrar, sentía una punzada de fracaso. Cada vez que revisaba sus cuentas y veía los números en rojo, la duda volvía a aparecer. Pero, a pesar de todo, algo dentro de él seguía empujándolo hacia adelante. Era esa pequeña chispa de constancia, esa voz interna que le recordaba que el éxito no era cuestión de suerte, sino de esfuerzo diario. Un día, mientras limpiaba la barra, encontró una nota que había escrito semanas atrás y que había olvidado por completo. Decía: «Cada día es una oportunidad para avanzar, aunque sea un paso pequeño. No te detengas». Diego sonrió al leerla. Era como si su yo del pasado le estuviera recordando que, aunque el camino fuera difícil, valía la pena seguir adelante. Los desafíos continuaron llegando, pero Diego comenzó a enfrentarlos con una nueva perspectiva. En lugar de verlos como obstáculos insuperables, los veía como oportunidades para aprender y crecer. Cada problema que resolvía, por pequeño que fuera, lo hacía sentir más fuerte, más capaz. Y aunque los resultados aún no eran los que esperaba, sabía que estaba construyendo algo más grande que una cafetería. Estaba construyendo su carácter, su resiliencia, su capacidad de no rendirse. Diego entendió que el éxito no era un destino al que se llegaba de un salto, sino un camino que se recorría paso a paso, día a día. Y aunque el camino estuviera lleno de desafíos, cada paso que daba lo acercaba un poco más a su meta. Porque, al final,
El éxito no era cuestión de suerte, era cuestión de constancia diaria. Los días comenzaron a transformarse para Diego. Aunque los problemas seguían presentes, algo dentro de él había cambiado. Ya no veía los obstáculos como muros infranqueables, sino como escalones que debía subir para alcanzar su meta. Cada mañana, al abrir la puerta de su cafetería, repetía en voz baja: «Hoy es un día para avanzar, aunque sea un paso pequeño». Esa frase se convirtió en su mantra, en el recordatorio constante de que el éxito no llegaría de golpe, sino como resultado de su esfuerzo diario. Una de las primeras decisiones que tomó fue buscar ayuda. Diego sabía que no podía hacerlo todo solo, así que comenzó a investigar sobre estrategias de marketing y administración. Pasaba las noches viendo videos, leyendo artículos y tomando notas. Descubrió que, para atraer más clientes, no solo necesitaba ofrecer buen café, sino también crear una experiencia única. Decidió que su cafetería sería un lugar donde las personas no solo tomaran café, sino donde se sintieran inspiradas. Colocó frases motivacionales en las paredes, organizó noches de poesía y música en vivo, y creó un rincón especial con libros que los clientes podían leer mientras disfrutaban de su bebida. El cambio no fue inmediato, pero poco a poco las cosas comenzaron a mejorar. Los primeros en notar la diferencia fueron sus clientes habituales, quienes comenzaron a recomendar la cafetería a sus amigos y familiares. Un día, una joven que asistía regularmente le dijo: «Diego, este lugar tiene algo especial. No es solo el café, es la energía, la sensación de que aquí todo es posible». Esas palabras llenaron a Diego de orgullo y le recordaron por qué había comenzado este proyecto. Sin embargo, el camino seguía siendo difícil. Aunque el flujo de clientes había aumentado, las deudas aún eran un peso constante. Diego tuvo que tomar decisiones difíciles, como reducir algunos gastos personales y trabajar horas extras para cubrir los pagos pendientes. Pero en lugar de desanimarse, utilizó esos momentos como una oportunidad para fortalecer su determinación. Cada sacrificio que hacía lo acercaba un poco más a su sueño. Un día, mientras revisaba las redes sociales de la cafetería, recibió un mensaje de una organización local que apoyaba a pequeños emprendedores. Le ofrecieron participar en un programa de mentoría y capacitación gratuita. Diego no lo pensó dos veces y aceptó. Durante las semanas siguientes, asistió a talleres donde aprendió sobre finanzas, estrategias de negocio y cómo conectar emocionalmente con sus clientes. También conoció a otros emprendedores que, al igual que él, enfrentaban desafíos diarios para mantener vivos sus sueños. Compartir experiencias con ellos le dio una nueva perspectiva y le recordó que no estaba solo en esta lucha. A medida que avanzaba en su jornada, Diego comenzó a notar un cambio en sí mismo. Ya no era el joven inseguro que dudaba de sus capacidades. Ahora se veía como alguien capaz de enfrentar cualquier desafío. Había aprendido a confiar en su intuición, a tomar decisiones con valentía y a no temer al fracaso, porque para él cada error era una lección, una oportunidad para mejorar y crecer. Uno de los momentos más significativos de su transformación ocurrió durante una noche de lluvia. La cafetería estaba casi vacía y Diego se sentía agotado después de un día largo. Mientras limpiaba las mesas, una mujer mayor entró al lugar empapada por la lluvia. Diego la recibió con una sonrisa y le ofreció una taza de café caliente. La mujer, agradecida, comenzó a contarle su historia. Había sido maestra durante más de 30 años y aunque había enfrentado muchas dificultades, nunca se había rendido porque sabía que su trabajo tenía un propósito. Antes de irse, la mujer le dijo: «Joven, la vida no siempre es fácil, pero aquellos que persisten son los que realmente dejan una huella. Sigue adelante, porque lo que estás haciendo importa más de lo que imaginas». Esas palabras resonaron profundamente en Diego. Esa noche, mientras cerraba la cafetería, sintió una nueva ola de motivación. Sabía que su esfuerzo no solo estaba transformando su vida,
sino también la de las personas que visitaban su cafetería. Con el tiempo, Diego comenzó a ver los frutos de su constancia. Las noches de poesía y música en vivo se volvieron populares y las redes sociales de la cafetería comenzaron a ganar seguidores. Incluso algunos medios locales se interesaron en su historia y publicaron artículos sobre su negocio. Pero más allá del reconocimiento, lo que realmente llenaba a Diego de satisfacción era ver cómo su sueño estaba impactando positivamente a otros. Cada sonrisa, cada agradecimiento, cada cliente que regresaba era un recordatorio de que todo el esfuerzo valía la pena. Diego también comenzó a reflexionar sobre su propia transformación. Recordó los días en los que dudaba de sí mismo, en los que pensaba que no era lo suficientemente bueno o que el éxito era solo para unos pocos afortunados. Ahora, entendía que el éxito no era un privilegio reservado para unos cuantos, sino el resultado de la constancia, la disciplina y la fe en uno mismo. Había aprendido que, aunque el camino estuviera lleno de desafíos, cada paso que daba lo hacía más fuerte, más resiliente. La jornada de Diego no había terminado, pero ya no se trataba solo de alcanzar una meta. Ahora se trataba de disfrutar el proceso, de aprender de cada experiencia y de seguir creciendo como persona, porque al final, el éxito no era un destino, sino un viaje. Y Diego estaba decidido a recorrerlo con valentía, gratitud y constancia. El momento más difícil de la vida de Diego llegó cuando menos lo esperaba. Justo cuando parecía que las cosas comenzaban a estabilizarse, un problema inesperado amenazó con derrumbar todo lo que había construido. Una mañana, al llegar a su cafetería, encontró una carta del propietario del local. El edificio sería vendido, y Diego tenía solo un mes para desalojar. La noticia cayó como un balde de agua fría. Todo su esfuerzo, todo su sacrificio, parecía estar a punto de desmoronarse. Esa noche, sentado en la barra de su cafetería, Diego sintió cómo la desesperación volvía a apoderarse de él. Había trabajado tan duro, había superado tantos obstáculos, y ahora parecía que todo estaba fuera de su control. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. ¿Por qué?, se preguntaba. ¿Por qué, cuando estoy tan cerca, todo tiene que complicarse otra vez? La sensación de impotencia era abrumadora. Pero en medio de su tristeza, algo dentro de él se negó a rendirse. Recordó todas las veces que había estado al borde del fracaso y cómo, de alguna manera, siempre había encontrado la forma de seguir adelante. Recordó las palabras de su madre. El trabajo duro siempre da frutos. Y recordó a la mujer mayor que le había dicho que aquellos que persisten son los que realmente dejan una huella. Diego sabía que este no era el final. Era solo otro desafío, otro escalón en su camino hacia el éxito. Al día siguiente, Diego comenzó a buscar soluciones. Habló con amigos, familiares y clientes habituales, buscando ideas y apoyo. Fue entonces cuando Luis, su mejor amigo, le propuso algo que cambiaría todo. Diego, ¿por qué no haces una campaña en redes sociales? Cuenta tu historia, comparte lo que has logrado y pide ayuda para encontrar un nuevo lugar. Estoy seguro de que muchas personas querrán apoyarte. Al principio, Diego dudó. No le gustaba la idea de pedir ayuda, pero sabía que no podía hacerlo solo. Así que, con el corazón en la mano, grabó un video donde compartió su historia. Habló de sus inicios, de los desafíos que había enfrentado y de cómo su cafetería no era solo un negocio, sino un sueño que representaba esfuerzo, constancia y esperanza. Al final del video, pidió apoyo para encontrar un nuevo lugar donde pudiera continuar con su proyecto. Lo que sucedió después fue algo que Diego nunca imaginó. El video se volvió viral. Personas de toda la ciudad comenzaron a compartirlo, dejando mensajes de apoyo y ofreciendo ayuda. Algunos ofrecieron donaciones, otros sugirieron locales disponibles, y muchos simplemente le enviaron palabras de aliento. Diego se dio cuenta de que su historia había tocado los corazones de muchas personas, y eso le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. En menos de 2 semanas,
Diego encontró un nuevo local. Era más pequeño que el anterior, pero tenía algo especial. Estaba ubicado en una esquina concurrida, rodeado de árboles y con un ambiente acogedor. Con la ayuda de sus amigos, clientes y la comunidad que había construido, Diego logró mudarse y reabrir su cafetería. El día de la inauguración, el lugar estaba lleno. Personas de todas partes llegaron para apoyarlo, para ser parte de su historia y para recordarle que no estaba solo. Pero el verdadero clímax de su historia no fue la reapertura de la cafetería, sino lo que sucedió después. Una tarde, mientras servía café a un grupo de clientes, una mujer se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Diego», le dijo, «tu historia me inspiró a no rendirme. Estaba a punto de cerrar mi negocio, pero al verte luchar, decidí intentarlo una vez más. Gracias por recordarme que el éxito no es suerte, es constancia diaria». Esas palabras fueron el mayor regalo que Diego pudo recibir. En ese momento, entendió que su lucha no solo había sido por él, sino por todos aquellos que necesitaban un ejemplo de perseverancia. Su historia se había convertido en una fuente de inspiración, en un recordatorio de que, aunque el camino sea difícil, siempre vale la pena seguir adelante. Con el tiempo, la cafetería de Diego se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza. Personas de todas partes llegaban no solo por el café, sino por la energía del lugar, por la sensación de que ahí todo era posible. Diego continuó organizando eventos, apoyando a otros emprendedores y compartiendo su historia con quienes lo necesitaban. Porque para él, el éxito no era solo alcanzar una meta, sino ayudar a otros a creer en sí mismos y en sus sueños. El mayor desafío de Diego había sido enfrentarse a sus propios miedos, a las dudas y a las adversidades que parecían insuperables. Pero al final, había aprendido que cada obstáculo era una oportunidad para crecer, para fortalecerse y para demostrar que el éxito no era cuestión de suerte, sino de constancia diaria. Y esa lección, más que cualquier otra cosa, era el verdadero triunfo de su vida. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Diego estaba sentado en una de las mesas de su cafetería, observando cómo los últimos clientes del día se despedían con sonrisas en el rostro. A su alrededor, el lugar estaba lleno de vida, las paredes decoradas con frases motivacionales, el aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones que llenaban el ambiente. Todo esto era el reflejo de su esfuerzo, de su constancia, de su decisión de no rendirse. Diego tomó un sorbo de su café y cerró los ojos por un momento. En su mente pasaron imágenes de todo lo que había vivido. Las noches de insomnio, las lágrimas derramadas, los momentos en los que pensó que no podría continuar. Pero también recordó las victorias, las pequeñas y las grandes, los rostros de las personas que lo habían apoyado, y la satisfacción de saber que cada paso, por pequeño que fuera, lo había llevado hasta ese momento. Había aprendido que el éxito no era un destino, sino un viaje. Un viaje lleno de altibajos, de desafíos y aprendizajes, pero también de momentos de alegría, de crecimiento y de conexión con los demás. Había entendido que el verdadero éxito no se medía en dinero o reconocimiento, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída, de seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido, y de inspirar a otros a hacer lo mismo. Diego miró a su alrededor y sonrió. Su cafetería no era solo un negocio, era un símbolo de lo que se podía lograr con esfuerzo y perseverancia. Cada rincón del lugar contaba una historia, no solo la suya, sino también la de las personas que habían encontrado ahí un espacio para soñar, para creer en sí mismas, para recordar que el éxito no era cuestión de suerte, sino de constancia diaria. Antes de cerrar por la noche, Diego tomó un marcador y escribió una nueva frase en la pizarra que estaba junto a la entrada. Era algo que había aprendido a lo largo de su camino, algo que quería compartir con todos los que cruzaran la puerta de su cafetería. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es cuántas veces te levantas.
El éxito no es un golpe de suerte, es el resultado de cada pequeño paso que das hacia adelante. Esa frase se convirtió en el lema de su vida y en el mensaje que compartía con todos los que lo escuchaban. Porque para Diego, su historia no era solo suya. Era la historia de todos aquellos que alguna vez habían dudado de sí mismos, que habían enfrentado obstáculos aparentemente insuperables, pero que, a pesar de todo, habían decidido seguir adelante. Con el tiempo, la historia de Diego llegó a inspirar a muchas más personas. Fue invitado a dar charlas en escuelas, universidades y eventos comunitarios, donde compartía su experiencia y animaba a otros a perseguir sus sueños. En cada charla, repetía las mismas palabras. El éxito no es un regalo, no es algo que llega de la noche a la mañana. Es el resultado de la constancia, de la disciplina, de la fe en uno mismo y, sobre todo, es el resultado de no rendirse, incluso cuando el camino se pone difícil. Diego sabía que su viaje no había terminado. Había alcanzado muchas metas, pero también sabía que siempre habría nuevos desafíos, nuevas montañas que escalar, nuevos sueños que perseguir. Y eso era lo que hacía que la vida fuera emocionante, que valiera la pena. Porque al final no se trataba solo de llegar a la cima, sino de disfrutar el proceso, de aprender de cada experiencia, de crecer con cada paso. La cafetería de Diego se convirtió en un lugar emblemático, no solo por el café, sino por lo que representaba. Personas de todas partes llegaban para conocer su historia, para encontrar inspiración, para recordar que ellos también podían lograr lo que se propusieran. Y Diego, con humildad y gratitud, les recordaba que no había nada especial en él, que no era diferente de ellos. Si yo pude hacerlo, les decía, tú también puedes. Solo necesitas creer en ti mismo, trabajar duro y nunca rendirte. En una de sus últimas charlas, alguien del público le preguntó, Diego, si pudieras regresar al pasado y hablar con el joven que estaba a punto de rendirse, ¿qué le dirías? Diego sonrió y respondió, le diría que todo va a valer la pena. Que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada sacrificio, lo llevará a un lugar que ni siquiera puede imaginar. Le diría que no tenga miedo de caer, porque cada caída lo hará más fuerte. Y sobre todo, le diría que nunca deje de creer en sí mismo, porque el éxito no es suerte, es constancia diaria. Esa noche, mientras cerraba la puerta de su cafetería, Diego miró hacia el cielo y respiró profundamente. Sentía gratitud, no solo por lo que había logrado, sino por todo lo que había aprendido en el camino. Sabía que aún quedaban muchos capítulos por escribir, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos, porque había descubierto la clave del éxito, la constancia, la perseverancia, la fe en uno mismo. Y así, con el corazón lleno de esperanza y los ojos puestos en el futuro, Diego continuó su viaje, recordando siempre que el éxito no era un destino, sino un camino que se recorría día a día, paso a paso, con esfuerzo, con amor, con constancia. El éxito no es para los que esperan, es para los que trabajan, no es para los que se rinden, es para los que persisten. No es cuestión de suerte, es cuestión de constancia diaria. ¿Y tú? ¿Estás listo para dar el siguiente paso? ¿Qué te pareció esta historia? Queremos saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué parte te inspiró más y desde dónde nos estás leyendo. Tu experiencia y perspectiva pueden motivar a otros a seguir adelante en su propio camino. Estamos atentos a leerte.